Aleluya. Cuando Carlitos me compartió, le compartió a Beto el lema de Te sigo Jesús, estábamos, ¿qué es lo que tenemos que compartir? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Y a mí me vino al corazón una realidad de mi corazón que se suele repetir en muchos de nosotros y que la primera reacción de mi corazón a veces a las cosas que el Señor me llama a hacer o que me dice vení por acá, hacé tal cosa, no siempre me sale un te sigo Jesús. Mi corazón a veces dice otras cosas y son muchas las veces que lo que he escuchado de mi corazón es yo no te sigo Jesús, en esta no voy con vos. Y es tremendo lo que pasa en el corazón, porque no sé, capaz que yo nomás, pero a veces nuestro corazón dice estas cositas. Si somos educados, ya no las dejamos salir de nuestra boca. Si somos ingenuos, creemos que no nos pasan en el corazón. Hay cosas que quiero compartir porque el Señor me ha estado diciendo estos días. El texto de Juan 12:26, que es el que tenemos de lema, dice que quien quiera servirme debe seguirme. Donde yo esté, estará mi siervo. Y yo quiero empezar leyendo o hablando del libro que quiero leer, que es Jonás. El libro de Jonás no es un libro distinto, es raro. Es un libro que no es el profeta de ese modelo de profeta que nosotros decimos, ay, yo quiero ser como Jonás. Y muchas veces maltratamos a Jonás diciendo, Jonás es, mira, qué barbaridad es. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros nos paramos en esa postura de decir, Jonás es un desastre. Y yo quisiera que lo leamos y que veamos qué tantas cosas de Jonás se nos parecen. Jonás, el capítulo 1, antes de decir esto, quería decir algunas cosas. Era un profeta. Jonás era un profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que recibe palabra de Dios, alguien que escucha la voz de Dios y está enviado a predicarle. Todos deben, si no la sabemos, todos recordemos que a Nínive, que era un pueblo verdaderamente terrible. Tengo el versículo por aquí, Nahum 3:1, dice así: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Otra versión dice, ¿qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Eso es lo que dice la palabra de la ciudad a la que Jonás le tiene que ir a hablar. Entonces, haciendo un panorama general, tenemos a un profeta que recibe una palabra que le tiene que ir a decir a estos que eran unos crueles, feroces, que entre las cosas que hacían eran que descuartizaban a los que tomaban como siervos. Entonces, ese tipo de gente es a la que el Señor le dice a Jonás que vaya a predicarles la palabra, ¿sí? Para que empecemos como a soltarnos de ese malo de Jonás. El Señor le está pidiendo algo a Jonás tremendo. Está bien que él tiene sus características. Jonás 1:1. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahí estamos diciendo quién era esa gente a la que tenía que Jonás irle a predicar. Entonces el profeta recibe una palabra de Dios. El Señor le dijo, hace esto, Jonás. Y el profeta, el versículo 3, se levantó y fue.
en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó el pasaje, desenfondó dinero, pagó el pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo al contrario, a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Versículo 4. Ahora bien, eso hace Jonás. Recibe una palabra del Señor, te llamé para hacer esto, y él dice, salió, se levantó y fue justo a lo contrario que el Señor le dijo. Y ahora viene lo que hace el Señor, y en el versículo 4 dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás estaba alterado. No, mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, ¿no? Jonás está tomando sus decisiones y Dios está haciendo lo suyo. Y entonces, un grupo de marineros que tienen una reputación, y sobre todo los de aquella época, ¿cómo eran los marineros que nosotros vemos en la película? Bravos, viciosos, borrachos, ¿no? Violentos. ¿Qué más podemos decir? Tenían una reputación los marineros, y acá los marineros pedían ayuda a sus dioses. Acá los marineros están diciendo, esto se está saliendo de control, esto no es normal, esto que estamos viviendo es sobrenatural, esta tempestad se está saliendo de control. Y los marineros se ponen a buscar a sus dioses, no tenían luz, se ponen a buscar a sus dioses. Estaban asustados los marineros. Y entonces, lo que tenemos que ver en este poquito que estamos leyendo es que Jonás recibe una palabra. ¿La malinterpreta? No. ¿Se confunde? ¿Escucha bien? Sí. Escucha claramente, perfectamente y decide lo contrario. No sé, capaz que no, pero algunas veces no nos ha sonado así lo que el Señor nos está diciendo. No, pero capaz que no somos todos. Que soy yo, que Jonás. Así que este Jonás, al que nosotros juzgamos como un profeta descarriado y malo, no le hace caso a la palabra y se encuentra en medio de una tempestad provocada por Dios. Hay un texto que quiero leer en Oseas 2:6. Está hablando, Oseas aquí, está hablando de, ¿se acuerdan de Oseas? Que el Señor le dijo a Oseas que se case con una mujer prostituta. Y que él la amaba y ella se iba por ahí a despilfarrar lo que tenía y a buscar otras cosas. Y el profeta en Oseas 2:6 dice que ante esta mujer que se va con los otros hombres, el profeta dice, por esta razón, está hablando, la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, el Señor la está usando a esta mujer como a su amada, ¿no? A la iglesia que se escapa y que se quiere ir con otros dioses y con otros baales. Y le dice, la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, después de que se fue, que él le pone cercos, que le pone vallados para que no siga su camino, después de eso pensará, mejor me sería volver con mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. ¿Qué son estos vientos contrarios que le salen a Jonás? Este cerco, el Señor le está diciendo, por acá no, mirá, le pasan cosas. Entonces, esta directiva que ha recibido Jonás,
empieza a mostrar lo que hay en el corazón de Jonás. El corazón de Jonás se está mostrando ahora a raíz de lo que está respondiendo al llamado del Señor. Él cree que lo conoce, distingue su voz, pero hay algo que tiene en el corazón escondido, que es que no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué será que nosotros tenemos esas ganas de no hacer la voluntad del Señor? ¿Cuál es el peor de los pecados, de todos los pecados que nos dejó a todos con una naturaleza caída? La desobediencia, la rebelión, ¿no? El gen de la antigua naturaleza es la rebelión. Y nosotros podemos vivir ajenos a eso y decir, no, yo estoy pasando una buena onda con el Señor y lo sigo y todo bien, o ser verdaderamente veraces y decir, esto está en mi corazón. La rebelión está en mi corazón. ¿Por qué nosotros a veces nos encontramos no queriendo hacer lo que el Señor dice? Tenemos una cosa clara, el Señor nos dice una palabra específica, clara en la Biblia, en la palabra, y nosotros agarramos para Tarsis. ¿Por qué nos pasa esto? Quizá porque desconfiamos de que la voluntad del Señor sea mejor que la nuestra. Porque estamos poniendo el corazón con buenos ojos nuestras decisiones. Tenemos algo que el Señor nos dice y que nosotros decimos, pero lo que yo puedo hacer es mucho mejor. O lo que yo voy a perder para hacer eso que vos querés que yo te siga, no está bueno. Jonás está enojado porque él no quiere que se salven estos desgraciados de Nínive. Porque es como que a nosotros nos mandaran a predicar a la mafia. Que nos mandaran a predicar a los que están en un cártel de venta de gente, ¿cómo se dice? De trata de personas. Entonces nosotros, si nos mandan a predicar a un lugar de trata de personas, tendríamos, ¿a qué queremos? No, déjalo nomás, ¿no? Hay cosas en el corazón que nosotros salen cuando el Señor nos pide estas cosas. No quiere que se salven los sanguinarios ninivitas. Pero aparte, los judíos tenían muchas cosas para que los gentiles se salven. Muchas trabas en la cabeza y en el corazón. Entonces se está escapando de lo que Dios quiere hacer porque no quiere ocupar ese lugar de ser el que lleve las buenas nuevas. Seguimos. Ese cerco de la tormenta está ahí y dice en el 5, temiendo por sus vidas, 1:5, Jonás, temiendo por sus vidas, ese ya lo leímos. Los desesperados marineros pedían a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Y dice el versículo 6, así que el capitán bajó a buscarlo. Los marineros estaban allá pidiendo a sus dioses, pero el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Y entonces en el 9 él ya dice quién es. Yo soy hebreo, contestó Jonás, y temo a Dios, Dios del cielo, quien hizo el mar. Y dice la tierra. Él está consciente que esto que está pasando es porque el Señor es el dueño, ¿no? Los marineros se aterraron peor. El capitán le está diciendo, vení, levántate y orá. Levántate a orar, mira lo que pasa. Así sí, yo creo en el Señor de los mares. ¿Qué pasa, Jonás? ¿Qué te pasa? Entonces los marineros se aterran al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Por qué hiciste esto?, gimieron. ¿Cómo nos metés en este lío, Jonás? ¿Qué te está pasando? ¿Qué pensás? Todos estos no saben nada del Señor. No tienen nada, están metidos en una tormenta generada por este profeta que no quiere hacer caso. Hasta los gentiles lo ponen en orden. Los gentiles le dicen, vos no estás orando. ¿No nos ha pasado a veces que estamos en un lugar y que hay alguien que dice, pero vos no sos cristiano? Bueno, sigamos. Los gentiles, los desconocidos estos, lo están ordenando. El Señor está utilizando a los incrédulos para ponerlo, para volverlo al camino, el cerco. Él dijo que le quería hacer un cerco para que se vuelva de sus caminos y vuelva al de él.
Y acá está, hasta los marineros, estos que tendrían que tener una reputación, están haciendo lo que debería estar haciendo él. Entonces, dice el versículo 15, los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Les explica a él. Él les dice, la única forma es que me tiren a mí. Los marineros no están muy de acuerdo, tiran las cosas, pero hay un momento que ya lo van a hacer. Y dice, entonces tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Al instante. Cae al agua Jonás y los marineros en paz. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. ¿Y qué hacen los marineros? Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. No le quiere ir a predicar a los gentiles, pero ya se acaba de convertir todo un barco de gentiles. La misericordia del Señor, que ante el profeta que anda haciendo cualquiera, el Señor muestra su gloria y sigue mostrando quién es Él. El Señor está acá. Toda la tripulación ofrece sacrificio. ¿Qué está pasando en el corazón de Jonás en este momento? Tírenme, muero, y los de Nínive no reciben la palabra. Genial, lo logré, ¿no? Me tiran al mar, pero no, ¿qué pasó? Un gran pez aparece como el muro, el cerco del Señor que lo está trayendo a hacer lo que Él quiere. Y aparece ese gran pez. No nos vamos a detener mucho en el gran pez, que es la parte que siempre hablamos, pero cierra el paso del Señor y lo hace volver. Utiliza las circunstancias de Jonás como utiliza las nuestras. El Señor con nuestras circunstancias nos hace ir a Él. Y a veces son tormentas, maremotos, a veces son silbos apacibles, tiempos de soledad, de calma, pero el Señor está utilizando todo, ya sea consecuencia de donde nos hemos metido de nuestros actos, o sea que es que tiene que marcarnos el camino. Y hay un texto en Isaías, no sé si se los dije a los chicos, pero dice que habrá un camino, calzada de camino de santidad. El camino de santidad. Habrá un camino para los hijos, para la iglesia, que se llamará camino de santidad. Ningún inmundo pasará en él. Pero lo que me gusta de esto es lo que termina el versículo. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay toda la creación, toda la humanidad trabajando en manos del Señor para que nosotros sigamos el llamado, respondamos al llamado. Es Jonás en esos 3 días que va a ser un tipo o un ejemplo de lo que el Señor va a pasar después. Y se va a hablar en la Lucas 11:29, que va a decir, en 30, dice, el Señor dice, hay una única señal que les daré cuando están pidiendo señales, y va a ser la señal de Jonás, les dice Jesús. Lo que sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre, a Jesús, será una señal para la gente que esté en este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Y el versículo 32 dice, los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación en el día del juicio y la condenación, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Hay algo que hizo este tipo del Señor en este pez que el Señor, que Jonás está esos 3 días, que él lo escupe en tierra, y dice que ahí el Señor le vuelve a hablar a Jonás en el capítulo 3, y el Señor está teniendo misericordia del pueblo de Nínive, y va a llevarlo, y dice que le habló a Jonás por segunda vez, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y entrega el mensaje que te he dado. Así que dice que esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y se fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida.
Dice que ese fue el mensaje. Anduvo caminando 3 días y le decía, va a ser destruido dentro de 40 días, va a ser destruida. Entonces la gente de Nínive creyó al mensaje de Dios y después, y desde el más importante hasta el menos importante, clamaron ayuno, se vistieron de tela áspera y en señal de remordimiento. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que habían amenazado. El amor del Señor intenso por los ninivitas, por estos desgraciados. Y el Señor, Jonás da la palabra y se arrepienten y se vuelven de corazón ellos. O sea, ¿quién quisiera predicar de esa manera la palabra y que todos, un pueblo, se vuelva al Señor? Un éxito total. ¿En los ojos de quién o en la mente de quién? Porque en el versículo 1 del capítulo 4 dice, en cambio, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? ¿No te dije? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Lo sé que sos un lleno de amor, Señor. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora. Mátame. Quítame la vida, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo prediqué no sucederá. Y creo que acá está por qué él está tan enojado de este cambio de planes. Porque el texto bíblico de Deuteronomio 18:22 hacía una aclaración. Dice, el profeta que habló sin respaldo de mi autoridad, no le teman. Dice, si el profeta que dice en nombre del Señor, lo que dice un profeta en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene de Dios. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas, es vanidad. Eso decía Deuteronomio. Y acá lo tenemos a Jonás diciendo, yo estoy diciendo esto y vos cambiás los planes y ahora ¿cómo quedo yo? ¿Y mi reputación de profeta? ¿No estás cuidando mi reputación? Yo hice al final lo que vos querés, pero yo sabía que no los ibas a matar a todos. Sabía que vos te ibas a ocupar mal. Dios, estás haciendo las cosas mal. No. Porque cuando nosotros no queremos hacer lo que Dios dice, entre líneas, ¿qué se lee? Te estás equivocando. ¿Estaría el Señor dejando al azar la reputación de Jonás? Si el Señor lo manda, cambia los planes, todo, ¿no sería que tiene un plan mayor el Señor? ¿No podríamos confiar de que su voluntad nos está cuidando a nosotros también? Nos amarrearon en un barco, nos tiraron al mar, nos tragó un pez, nos llevó en remis hasta la playa que correspondía que nos bajemos para ir a predicar o hacer lo que el Señor dice. Y nosotros creemos que no se va a ocupar de mi reputación. ¿Estoy reprochando que sea misericordioso? Le estaba reprochando que sea misericordioso porque no está de acuerdo que esa sea la voluntad perfecta. No está de acuerdo que el Señor, que es el Señor de los vientos y de los mares y del universo, el único, esté pensando gobernar todas estas circunstancias de esa manera. Se está equivocando el Señor. Se está equivocando porque yo lo haría mejor. El Señor en el versículo 4 dice, ¿te parece bien enojarte tanto con esto, Jonás? ¿Te parece bien? Y miren lo que hace. Dice, no responde, se va. Lo deja hablando solo. Lo deja hablando solo al Señor. No le responde. ¿Te parece enojarte tanto?
Y sería como nosotros, ¿no vieron los chicos? Cuando alguien nos decía algo de niños, no escucho. Y se va. Pero está hablando con Dios, con el soberano, el que es rey de los cielos, de la tierra. Ningún parecido con la realidad, o algún parecido con la realidad, es pura coincidencia. Señor, bueno, le pone la enramada. Él se va a sentarse esos 40 días a ver si de verdad los fulmina a los de Nínive. Entonces el Señor le da la calabacera y está muy feliz con la calabacera, pero viene el gusano, se la come y entonces él se enoja mucho peor con lo del gusano. Entonces él se va con estas distracciones, ¿no? A ver si crece, no crece la calabacera. Él está enojado, no quiere hablar nada con el Señor. Y el Señor le vuelve a decir, ¿te parece bien enojarte tanto? En el versículo 19. Dice, porque la planta murió. Dice, sí, porque estoy muy enojado. Quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y se murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿No habría yo de compadecerme y vos te enojás y te pones mal porque se murió una calabacera, pero no de toda esta gente? Qué tremendo nuestro corazón. Cuando el Señor nos pide cosas para hacer, podemos ver qué hay en nuestro corazón. Podemos experimentar la realidad de nuestro corazón. Podemos experimentar esta parte de nuestra naturaleza caída que se levanta a querer no cumplir lo que el Señor está haciendo. Se muestra el corazón abierto, no lo muestra, se muestra de qué madera estamos hechos, se muestra quiénes somos en realidad. Y una cosa que tenemos que saber y que es importantísima, cuando le decimos yo te sigo Jesús, no podemos tener cosas sin resolver. Jonás tenía un problemón con el enojo. Jonás tenía un problema con la falta de perdón. Jonás tenía temas no resueltos anteriores y él no podía ir y hacer lo que tenía que hacer tranquilo, porque estaba dudando de que el Señor estuviera haciendo lo correcto, porque él creía que sabía más que el Señor cuando tenía que decir o tal o cual cosa. Entonces no podemos hacer las obras que están preparadas de antemano para nosotros si no vamos al Señor y le ponemos nuestro corazón. Y podemos decirle delante de Él y decirle, sí, yo soy un rebelde. Sí, yo tengo esto en el corazón. No quiero que decidas por mí. No quiero de que digas que no quiero hacer lo que me estás pidiendo. Nosotros tenemos la sensación de que podemos hacer nuestra vida, pero el Señor muestra su misericordia todo el tiempo, hablándonos, llevándonos, volviéndonos al camino, para que sepamos que tenemos que, como el Señor Jesús, hacer lo que Él nos dijo. Y el Señor mismo dijo, si pudiera hacer que pase de mí esta copa. El Señor mismo se encontró con esta voluntad que no era la que a Él le gustaba, pero que era la voluntad del Señor. Y que en el corazón nosotros tenemos que saber que si Él la pensó, es mucho mejor que lo que hemos pensado nosotros. Y a veces tenemos temores y miedos a dejar cosas como si el que está pensándolo estuviera en nuestra contra. No, pero si yo dejo esto voy a perder tal cosa y no voy a poder disfrutar de tal otra. Y dudamos de que lo que Él nos dé sea totalmente disfrutable, que sea apasionante seguirle, que el corazón vibraba cuando escuchaban la palabra. Nos perdemos ese fuego del Espíritu Santo que no sabemos qué está por hacer, pero que está buenísimo. Está bárbaro, se está moviendo. Y me dijo que deje todo y lo siga. Pero algo tiene preparado. Si es así, si no vamos a andar en algunos naufragios y algunas cosas extra, porque nos va el Señor a acorralar. Pero no necesitamos vivir todo eso. Tenemos que dejar que el Señor sane el corazón de las cosas que nos van a estorbar.
Este enojo tiñe toda la vida de Jonás. Y de Jonás no sabemos más. No sabemos si no lo quisieron contar, no sabemos cómo le fue después de eso. Pero sí sabemos en el Nuevo Testamento de uno que despilfarró todos los bienes que tenía e hizo todo lo contrario a lo que debía hacer un hijo. Y se fue lejos y se gastó todo lo que tenía, ¿se acuerdan? Y allá cuando estaba destruido comiendo de las algarrobas de los cerdos, dice que volvió en sí y pensó, yo estaría mucho mejor en la casa de mi padre. Como un trabajador, como un esclavo, yo la pasaría mejor, comería por lo menos. Y nosotros a veces pensamos que el Señor es un Dios severo, por eso le puso todas las trabas a Jonás para que no se fuera tan lejos. Y sin embargo tenemos la verdadera, esta parábola, lo de la historia del hijo pródigo, que le decimos la historia del hijo pródigo, nos muestra el corazón del Padre. Nos muestra cómo hace cuando nosotros andamos en estos temas. Cuando nos vamos y hacemos la nuestra y nos damos cuenta. Pero el cerco del hijo fue las algarrobas, los cerdos. El lugar donde lo frenó, el lugar donde llegó, fue hasta ahí. Tuvo que llegar hasta ahí. Y dice que él piensa, ahora voy a volver a la casa de mi padre. Y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, vos poneme como un jornalero. No soy digno. O sea, él va caminando para allá y va pensando lo que el padre tiene que hacer. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿No? Le está resolviendo al padre lo que tiene que hacer con él. ¿Y qué hace el padre? No lo deja hablar. Lo ve. Corre, lo abraza. No alcanzó a dar todo el discurso, no dijo todo lo que... No le alcanzó el tiempo porque el Padre lo abraza. El Padre lo abraza. El Padre lo abraza. A nosotros, el Padre nos abraza. ¿Sabe que anduvimos? Sí, sabe. ¿Sabe que somos un Jonás en el corazón? Sí, lo sabe. ¿Sabe que nos vamos a dar unas cuantas vueltas muchas veces? Sí, lo sabe. La cosa está en que cada vez nos demos menos vueltas por ahí. Porque la revelación de quién es Él nos está llegando al corazón. No estamos hablando con un compañero de trabajo, con un par. Estamos hablando con el Rey del universo, el que hizo los cielos y la tierra. El que, como sabía que nuestro corazón era así, ¿qué decidió? Mandar a Jesús a cumplir lo que nosotros jamás íbamos a cumplir. Tenemos abogado en Cristo. Tenemos la redención de los pecados. Tenemos el abrazo del Padre. ¿No es tremendo? ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso volvernos de nuestros no te voy a seguir por acá, no voy? ¿No es maravilloso cuando podemos tirarnos a sus brazos y como el Padre lo abraza, lo besa y le dice, le pone anillo, le dice, sos mi hijo? Y en los planes del hijo quería quedarse como jornalero. Porque ser hijo tiene otras responsabilidades. El esclavo, el que es siervo, el que es esclavo, se puede quejar de la paga, se puede hablar por detrás, ¿no? Puede hacer quejas porque es esclavo. Pero el hijo se relaciona con el Padre de otra manera. El Señor no se equivoca. Él nos ha puesto en un mundo injusto. Estamos en un mundo a raíz del pecado, que es injusto, que está todo, a veces se pone todo mal. Pero nosotros podemos encontrar ese perdón en el Señor. Quiero leerles algo que me anoté,
que me pareció tan interesante. Uno de los grandes retos de la vida espiritual es recibir el perdón del Señor. Hay algo en nosotros los humanos que nos hace aferrarnos a nuestros pecados y nos priva de dejar a Dios que borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces parece como que quisiéramos demostrar a Dios que mi oscuridad es demasiado grande como para vencerla, mientras que Él quiere devolverme toda la dignidad de mi condición de ser hijo, pero yo sigo insistiendo en que me contentaría con ser un jornalero. No, pero yo, esto, ¿no? Esto, no. Nos arraigamos, nos abrazamos a nuestra rebelión con Dios. Si quieren ir pasando los músicos, estoy por terminar. Recibir el perdón del Señor implica dejar que Dios sea Dios y que Él decida todo. Dejarle que haga todo el trabajo, la sanación, la liberación, que lo haga todo Él. Nosotros queremos colaborar, ¿no? Una partecita la resolvemos nosotros, pero no, el Señor quiere hacerlo todo Él. Y nosotros tenemos que ser capaces de admitir que estas trabas están en nuestro corazón para que Él las pueda sanar y las podamos charlar y las podamos nosotros sacar a luz. Esto está en mi corazón, está arraigado. Y sigo haciendo lo mismo. Y me sale igual porque no quiero admitir que Él tiene una palabra superior, mucho más sabia, que su camino es más alto, que su camino es de más bendición, que no voy a poder decidir jamás como Él. El Señor tiene que hablarnos claramente a nuestro corazón. Dice Juan 14:23, Jesús dice, el que me ama se mantendrá fiel a mi palabra. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a Él y viviremos en Él. Hay una revelación de una relación superior con el Señor. No de hacer lo que nos manda, solo ahí, sino de ser en Él y de que Él viva en nosotros. Entonces vamos a dejar de proyectar nuestras soluciones. Vamos a dejar en sus manos todas las cosas. Nos cuesta admitir que somos unos Jonases en el interior.